Bueno, vamos a continuar con esta reunión que hasta este momento ha sido ya de mucha bendición. Nos hemos alegrado en la alabanza, en la adoración. Y bueno, ahora es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie que se titula Acceso Directo. Así se titula esta serie, que estará basada sobre 5 versículos de un salmo, el Salmo 15. 5 textos. Pero textos que nos van a llevar a temas muy interesantes, profundos, sobre lo que Dios espera de nosotros. Yo le invito a que abra su Biblia como introducción en el Salmo 15. Haremos lectura de estos versículos. Salmo 15. Este primer tema, este primer mensaje se titula ¿Quién tendrá acceso? ¿Quién tendrá acceso? ¿Lo tiene? Ok, vamos a hacer lectura. Dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. Y al final de este salmo, ¿qué dice? El que hace estas cosas permanecerá firme. Yo quiero hacer énfasis a esto. Vea el énfasis. El que hace estas cosas, ¿qué sucede? Permanecerá. No está hablando sobre un aspecto de salvación. No está diciendo el que hace todo esto será salvado o recibirá la gracia de Dios. Habla de permanencia sobre la vida cristiana. ¿Cuál es el contexto de este salmo? David buscaba saber cómo el pueblo podía ser aceptado por Dios. La palabra para habitar que leemos en el verso 1, donde en ese verso 1 David presenta preguntas, son 2 preguntas: ¿quién habitará? ¿Quién morará? Y de ahí el verso 2 hasta parte del 5 da las respuestas de quiénes son los que van a habitar o van a morar. Y al final da la recompensa de esa obediencia que nosotros tengamos en nuestra vida. Y David estaba interesado en saber quiénes serían aceptados por Dios en su presencia. La palabra para habitar que leemos en el versículo 1 es una palabra que se puede traducir como un huésped. Es un huésped bien recibido. Al ser un huésped, esa persona contaría con los grandes beneficios y los honores que serían proporcionados por el anfitrión, que en este caso es Dios. Aquí Dios está presentándose como el anfitrión de su casa, donde Él está recibiendo a quienes son aptos, calificados, por así decirlo, para poder ser huéspedes en su casa. Después leemos la segunda pregunta del verso 1, donde Pablo utiliza otra palabra que es morar. ¿Quién morará en tu santo monte? David hace esta segunda pregunta, que es algo muy similar, también refiriéndose a la permanencia en la presencia de Dios. Pero note lo siguiente, ahora David usa la palabra morar. Esta palabra habla ya no de ser un huésped solamente, ya no ser alguien que pasa solamente algunos días. Esta palabra habla de quedarse por un tiempo muy largo, es lo que está expresando. De mantenerse ahí en ese espacio, en ese lugar. A diferencia de la palabra habitar, esta palabra morar era utilizada en los lenguajes antiguos cuando a un extranjero se le otorgaba la ciudadanía. Y esto le permitía quedarse por un tiempo indefinido. Es como lo siguiente: cuando usted va a otro país, por ejemplo, que usted fuera a Estados Unidos, la gran mayoría
de las personas tienen solamente una visa temporal. Es decir, usted ingresa al país y tiene permiso para estar un par de meses. Pero acabándose ese permiso, usted, ¿qué sucede? Debe regresar a su país. Debe salir, en este caso de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque usted no es un ciudadano. En cambio, quien tiene ya la ciudadanía puede ingresar y permanecer indefinidamente. Esta es la idea que está transmitiendo aquí David. Al principio él dice: Señor, ¿quién será un huésped? ¿Quién podrá ingresar a tu presencia? Y luego él va más allá y dice: pero no me es suficiente solamente ser un huésped en tu casa. Yo quiero morar indefinidamente, quiero permanecer ahí el resto de mis días. ¿Quién morará? ¿Quién habitará? Y vemos cómo en la primera pregunta el salmista pide ser ese huésped, pero en la segunda pregunta él pide el ser un habitante de la casa de Dios, el permanecer un tiempo indefinido. El tabernáculo sobre el que está hablando el Salmo 15 es conocido como el tabernáculo de David. Es muy diferente al tabernáculo que Moisés levantó en Éxodo. Es muy diferente. El tabernáculo de David era una tienda sencilla, era una carpa solamente, que lo único que contenía dentro era el arca del pacto, que era la representación de la presencia de Dios en el pueblo. David lo estableció ese tabernáculo como un fundamento de la adoración. David estableció este tabernáculo en Jerusalén cuando fue rey, porque representaba la morada de Dios. David deseaba profundamente estar en la presencia de Dios. David deseaba que todo aquel que quisiera pudiera entrar a gozar de esa comunión con Dios en ese lugar. En esa carpa sencilla, una carpa que realmente no era nada suntuosa, los sacerdotes podían entrar libremente y adorar y ministrar en la presencia de Dios, algo que era muy distinto en el tabernáculo de Moisés, donde únicamente el sacerdote podía entrar una sola vez al año. Y aquí David dice: yo quiero, el deseo de David era ese, que permaneciéramos en su presencia. Este salmo es un decálogo que nos lleva a tomar conciencia del comportamiento que Dios aprueba. Hago énfasis en esto. Este salmo, como algunos malamente lo interpretan, no es un decálogo de cosas que debemos hacer para ser salvados. No habla de esto. Y es muy similar a los 10 mandamientos que fueron dados por Moisés, lo que David está prescribiendo aquí. Los 10 mandamientos no salvaban. Los 10 mandamientos solamente prescribían la conducta que Dios aprobaba. Y lo mismo es este salmo. Y hablando sobre esto, sobre la conciencia del comportamiento que Dios aprueba en cada uno de nosotros, la Biblia nos dice claramente que hay camino que al hombre le parece recto, pero que su fin es camino de muerte. Hay camino que para nosotros va a ser correcto, aparentemente, desde nuestra perspectiva, pero será un camino que Dios reprueba. Hay conductas, una serie de pensamientos, una serie de emociones que para nosotros pudiera ser adecuadas, pero no para Dios. Y este salmo nos va encaminando a esa etapa. El salmo Proverbios 14:12 claramente afirma este principio. Aunque al hombre le parezca algo recto o correcto desde su punto de vista, dice Proverbios, su fin será un camino de muerte. La gran mayoría de las decisiones que el hombre hace son orientadas hacia caminos placenteros en su primera etapa, caminos que satisfacen, caminos que alimentan el ego, el orgullo, que alimentan esas pasiones desordenadas, pero cuando ese camino llegue a su última etapa o a su etapa final, Proverbios nos dice que será un lamento continuo. Es decir, habrá consecuencias
sobre esas decisiones desbordadas que se tomaron, que al principio decíamos, me causan placer, me hacen sentir bien, entonces yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque esto es lo que quiero, esto es lo que me hace feliz ahora. Y vemos cómo el hombre busca acercarse a Dios como mejor le parece. Y créeme que nosotros no estamos fuera de este pensamiento. Porque seguramente en alguna etapa de nuestra vida quisimos acercarnos a Dios de acuerdo a nuestro propio pensamiento, de acuerdo a nuestro interés de que las cosas sean mejor egoístamente para nosotros. Nos acercamos a Dios formando ideas que nos parecen correctas. Vivimos por criterios que nosotros mismos aprobamos y que somos respaldados por el engaño de nuestro propio corazón y decimos, estoy bien, esto es lo que a Dios le agrada. Seguramente no estoy tan mal como a lo mejor otros que hacen cosas peores que yo. Y vea cómo fácilmente nos respaldamos y justificamos nuestras desavenencias basados en nuestros criterios y comparándonos con alguien que es peor que nosotros. Y es lo que este salmo está tratando y es algo interesante. Y en este primer tema yo quiero orientarlo hacia lo que está sucediendo dentro de nosotros. Porque el problema que el salmista presenta de que alguien no pueda ser apto para estar en la presencia de Dios no es un problema meramente de conducta, sino reside en el corazón. Jeremías 17, 9 al 10 nos dice, más engañoso que todo, dice, es el corazón y sin remedio. Y pregunta Jeremías, ¿quién lo comprenderá? Y el versículo 10 dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según ¿qué? El fruto de sus obras. Aquí en el versículo 10 encontramos dos palabras importantes. La primera es escudriño. ¿Quién es el que escudriña el corazón? Es Dios. Nosotros nos evaluamos y nos calificamos y decimos, yo puedo escudriñar. Hay muchos hombres que se escudriñan a sí mismos, que se evalúan a sí mismos. Pero ante los ojos de Dios y ante los estándares divinos, terminamos siendo reprobados, descalificados, no somos aptos. Y Jeremías, el verso 10 dice, el Señor es el que escudriña. Él es el que escudriña. ¿Qué escudriña? No solamente la conducta o el comportamiento, Él escudriña y va más allá de lo superficial, escudriña el corazón. La palabra escudriñar es en el hebreo una palabra que hace referencia a algo que se está examinando con mucha atención, algo que se examina minuciosamente, tratando de encontrarle imperfecciones, tratando de encontrar los detalles menos así perceptibles, ¿para qué? Para evaluarlo totalmente. Es como cuando usted compra algo de segunda mano, sea lo que sea. ¿Usted qué hace? Usted no recibe el producto a ciegas. Usted no dice, confío en ti, a un desconocido. No, ¿qué hace? Evalúa minuciosamente el producto, sea lo que sea un celular, sea un carro, sea un pantalón, ¿verdad? Lo que sea, usted evalúa, escudriña para encontrar cualquier desperfecto. Esto es lo que hace Dios en nuestro corazón. Y luego encontramos otra palabra que es probar. Dice, no solamente el Señor es el que escudriña el corazón, sino que Él prueba nuestros pensamientos, lo que sucede en nuestra mente. Es decir, Él pone a prueba también lo que sucede en la mente, en los pensamientos, para verificar nuestra eficacia y nuestra funcionalidad. Y de esta manera se puede prever el resultado que se va a producir. Esto es lo que hace Dios. El hombre, aún habiendo sido regenerado, habiendo sido perdonado, el hombre sigue recibiendo la influencia de un corazón engañoso. El apóstol Pablo decía de sí mismo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá liberarme de la influencia
de mi propio corazón engañoso. Ya no es un corazón que gobierna en el cristiano como lo hace con el incrédulo. Es un corazón que influye en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras conductas. Entonces, es inevitable esto, que mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir enfrentando esa lucha, ese estira y afloje con el pecado. Y recibimos esa influencia de un corazón, otra traducción lo dice, un corazón que no es confiable, un corazón que puede llegar a ser traicionero, que puede causarte una trampa, es lo que se traduce, que puede llevarnos a juzgar las cosas de una manera superficial. Y esa influencia del corazón engañoso puede llevarnos a un punto en que apreciemos el engaño como una verdad. Y todo surge con pequeñas persuasiones, con argumentos sutiles, con pensamientos atractivos, con insignificantes distorsiones de la verdad. Ahora, este salmo indica y reitera lo siguiente: ¿Quién será aquel que tenga acceso a la presencia de Dios? Esa pregunta inquietaba a David. Y mientras analizaba este salmo, permanecí un rato pensando en esto mismo. ¿Quién? Eso aturdió mi mente un tiempo. ¿Quién podrá acceder a la presencia de Dios? ¿Quién está calificado para ser un morador de la casa de Dios? ¿Quién? Ahora, reitero esto, no hablamos de aspectos de salvación, no hablamos de aspectos de justificación, de redención. David está hablando de quién es apto y calificado para mantener una comunión con Dios. ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Quién será uno? ¿Quién será aquel que se ha puesto en situaciones determinadas para saber cómo reaccionará? Para saber si realmente su corazón es puro y limpio delante de Dios. ¿Quién será aquel que se ha puesto en grandes dificultades para probar no solamente su fortaleza moral, sino probar la condición y la inclinación que tiene su propio corazón? ¿Quién será aquel? Este quién, al que está refiriéndose aquí David, yendo más profundamente, es aquel que su corazón es recto delante de Dios. Aquel que su corazón es limpio ante Dios. Recuerdan que David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién podrá acceder a la casa de Dios? ¿Quién podrá morar en el santo monte de Dios? Aquel que sea conforme al corazón de Dios. Y esa conformidad al corazón de Dios implica rectitud en mi vida. Reitero esta pregunta de David: ¿quién podrá tener acceso a la casa de Dios? ¿Quién podrá tener comunión con el Creador del universo? ¿Quién? Aquel que no tiene partes secretas en su vida. Aquel que no vive una doble moral. Aquel que no está escondiendo su vida de la realidad. Aquel que vive con rectitud en corazón es quien podrá acceder correctamente, libremente, confiadamente ante la presencia de Dios. Cuando usted llega a casa de alguien más, ¿qué es lo que hace? Usted toca. Usted no tiene acceso directo. Usted tiene que tocar. En algunos casos tiene que avisar: oye, ¿puedo ir a tu casa? ¿Puedo pasar? ¿Puedo visitarte? Porque usted no tiene derecho de propiedad sobre ese lugar. Usted no vive en esa casa, no es su propiedad. En cambio, cuando usted llega a su propia casa, usted saca la llave y accede libremente, porque es su casa, es su morada, tiene derecho. Y es la analogía que está presentando David. Entonces, ¿quién es el que accederá a la presencia de Dios? El que tenga un corazón recto y limpio ante Él. Jesús lo dijo de esta manera:
no hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Lucas 12:2. Eso habla de la transparencia que debe haber en nuestros corazones para poder acceder a la presencia de Dios. Esta era una de las demandas que se le exigía al pueblo en los tiempos de David. Era algo que el propio David se exigía a sí mismo, agradar a Dios. Por eso lo oraba y decía: Señor, crea en mí un corazón limpio delante de ti. En Primera de Crónicas 29:17, acompáñame a leer esta lectura, en la cual estaremos viendo y confirmando esto que le estoy mencionando. Primera de Crónicas 29:17. ¿Lo tiene? Haré lectura, dice, vea, esas son unas palabras de David, es una oración de David. Dice, yo sé, Dios mío. ¿Qué es lo que sabía Dios del Señor? ¿Qué es lo que sabía David de Dios, perdón? Dice, yo sé que tú escudriñas los corazones. Y luego dice, y que la rectitud, ¿qué? Te agrada. Por eso yo, dice David, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Aquí retumba la palabra rectitud que en este pasaje de David, en esas palabras de David. ¿Qué es rectitud? Rectitud es aquello que no tiene curvas. Si usted va en carretera, usted dice, es una vía recta, derecho. No tiene curvas, no gira a la derecha, no gira a la izquierda, no se inclina de un lado a otro. Esa es rectitud de corazón. Lo que David está diciendo es que el corazón de aquel que mira rectamente a Dios, el corazón de aquel que es limpio ante Dios, no se va a desviar hacia la inmoralidad, hacia el egoísmo, hacia la avaricia. No se va a desviar hacia aquello que Dios reprueba. No va a girar hacia lo que es pecaminoso y desagradable ante Dios. No se va a inclinar fácilmente a pasiones desordenadas, sino que seguirá la vía recta que va hacia Dios. Esto es lo que la Biblia expresa cuando habla de un corazón recto, un corazón que no se desvía con facilidad, un corazón que tiene permanencia en Dios. Y al final del Salmo 15, ¿qué es lo que David afirma? El que haga todas estas cosas permanecerá, será fiel. Entonces, David está hablando precisamente sobre esto. David expresa ese deseo honesto, verdadero, sobre este contexto que leemos en Crónicas, de él querer construir una casa para Dios. Pero él sabía que para poder hacerlo, su corazón debía ser recto ante Dios. No se trataba solamente de un método, no se trataba solamente de un gran sueño de construir una casa para Dios, no se trataba solamente de un programa, no se trataba de impresionar a Dios, sino el propio David evaluaba la condición de su corazón. ¿Cuál era su motivación para hacer lo que él quería hacer? Finalmente, usted conoce la historia, Dios no le permitió a David construir la casa, pero sí le permitió hacer los preparativos para que fuera su hijo Salomón quien edificara casa para Dios. Y es algo que vemos en el corazón de David. Dios entra en la profundidad de nuestro corazón. Él es quien conoce todas las cosas buenas, pero también las malas. ¿Sabías eso? Él es quien conoce la realidad de quiénes somos cada uno de nosotros. Tú puedes hablar verdad con tus labios, pero Dios sabe si hay mentira en tu corazón. Tú puedes hablar sobre integridad con tu boca, pero Dios es quien conoce si realmente hay falsedad en ti, si hay hipocresía en ti. Él conoce todas las cosas. Él sabe quiénes somos y la realidad de lo que hacemos. Entonces vemos cómo hay tantas cosas en nuestro corazón que nosotros mismos ignoramos, pero que Dios conoce. El propio salmista decía, aún antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes toda.
Tú la sabes toda. Tú sabes qué es lo que voy a emitir, lo que voy a decir, lo que voy a hablar. Es Dios quien conoce las intenciones, los pensamientos, las inclinaciones. Es Dios quien conoce los desvíos de nuestro corazón. Y Él sabe las cosas buenas y malas. Él sabe aquellas indecencias que pudiera haber también dentro de nosotros. Ahora, cuando Dios halla un corazón en el cual hay rectitud, es decir, que mira fijo, que va hacia adelante, que no se desvía, que no agarra la primer curva, que sigue en rectitud, Él va a recibir un acceso directo a la casa de Dios. Es un hombre, una mujer, un joven, una joven que van a tener acceso directo a la presencia de Dios, que entrarán en comunión e intimidad con Dios. Usted recordará, en una de las etapas difíciles del propio David, él había perdido el gozo de su salvación. Había perdido el gozo por la presencia de Dios, a causa de su pecado, a causa de la desviación de su propio corazón. En algún punto de su vida él clamó y suplicó al Señor y le dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué es lo que me hará tener esa intimidad y comunión contigo? Ahora, David no había perdido la salvación en ese sentido. Él había perdido el gozo, él había perdido la comunión con Dios. Y de eso está hablando el Salmo 15, de aquellos que tienen comunión con el Creador del universo. Ante la confrontación de su pecado con Betsabé, recordemos que David declaró en el Salmo 51:10 lo siguiente. Él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, este Salmo 15, ¿qué nos enseña? Nos enseña la manera correcta de cómo debemos acercarnos a Dios. Cuando venimos a la reunión, que asistimos a la congregación, ¿realmente venimos con un corazón correcto ante Dios? ¿Disponemos nuestra vida para poder adorarle con rectitud? ¿O entramos a la congregación ya habiendo agarrado unas curvas antes, verdad? Y habiendo tenido unos desvaríos en nuestros pensamientos y emociones. Tú puedes cantar y tú puedes gritar cuando dicen de grito de júbilo, y emocionado puedes decir sí, pero no tener comunión con Dios. Es muy diferente tener comunión con Dios a solamente venir y cantar por cantar. Es muy diferente. Son dos cosas totalmente disparejas. Entonces, vemos que cuando venimos a la iglesia, una cosa es lo que aprendemos y otra cosa es lo que hacemos. Cuando una persona viene a la iglesia, va aprendiendo cosas nuevas, van cambiando sus paradigmas, va experimentando un nuevo proceso de cambios, se renuevan sus ideas, sus creencias. Ahora, conforme la palabra de Dios va instruyéndolo, se van utilizando nuevos patrones en sus decisiones. Y conforme va creciendo esa persona en el conocimiento bíblico, ¿qué es lo que sucede? Empieza a desestimar y a eliminar responsablemente de su vida aquellas ideas, aquellos pensamientos, aquellos hábitos, aquellas creencias que se contraponen a la verdad de Dios. Y eso es lo que va formando ese corazón limpio y recto delante de Dios. Recuerde que la rectitud de nuestro corazón implica también nuestras decisiones y nuestra voluntad. No es algo que solamente vamos a orar y decir: Señor, límpiame. Sino hay una disposición en nosotros de erradicar esos viejos y malos hábitos. Y vemos cómo conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios, repito esto, se elimina todo aquello que se contrapone a la santidad de Dios. Se elimina todo aquello que se contrapone a lo que Dios aprueba. Y dejamos atrás esas viejas creencias. Vamos dejando atrás esos antiguos preceptos de aprendizaje, sea religioso, sea social, sea cultural. Vamos
alejándonos de esos preceptos de aprendizaje que ahora son reemplazados con enseñanzas que afirman nuestras convicciones bíblicas. ¿Y qué sucede? Conforme vamos creciendo y avanzando, vamos limpiando nuestro corazón. Entonces no puede haber rectitud en mi corazón mientras exista engaño en mí. Y ese es el engaño que debo erradicar. Y más teniendo el conocimiento de que mi corazón no es confiable, que mi corazón puede tenderme una trampa, que mi corazón puede persuadirme a concebir la idea de que lo malo es bueno. Ahí es donde yo debo afianzarme a la verdad de Dios, esa palabra que libera, esa palabra que limpia, esa palabra que purifica. En la Biblia encontramos un caso muy interesante que viene acorde al contexto de por qué se escribió el Salmo 15, y es ese momento cuando el arca del pacto se traslada por primera vez, donde David planea y organiza el traslado del arca de Dios para llevarla a Jerusalén. El deseo de David era que la presencia de Dios, en este caso el arca del pacto, estuviera en ese lugar. Y este salmo precisamente se escribió en ese contexto cuando el arca del pacto estaba siendo trasladada a Jerusalén por David. En este primer intento que se hizo de trasladar el arca, fue totalmente un fracaso, dice la Biblia. Ese primer intento de David de hacer llegar el arca a Jerusalén fue un desastre. ¿Por qué razón fue un desastre? ¿Por qué las cosas no sucedieron como David quería que se hicieran? ¿Saben? Porque no lo hizo de la manera correcta. Lo hizo de una manera incorrecta. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que el arca de Dios la pusieron sobre un carro que sería jalado con animales, en 2 de Samuel 6:3. Pero Dios había dicho que los levitas era quien debían cargar el arca entre sus hombros. Ese era el protocolo correcto para hacerlo. Pero para David se le hizo fácil poner un carro con animales que jalaran el arca para facilitar las cosas. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Que los animales tropezaron, dice la Biblia, y el arca se comenzó a tambalear a punto de caerse. Y aquí entra en escena un hombre llamado Usa. Este hombre, que ni era levita, extiende su mano para sostener el arca que estaba a punto de caer. En 2 de Samuel 6:6 leemos sobre esto. Pero Dios había dicho, y era una enseñanza que tenían en claro los hombres, sobre todo David y Usa. Dios había establecido un protocolo de que nadie debía tocar el arca. Esto en Números 4:15. Y todo este proceso terminó siendo un gran fracaso por no hacer las cosas correctamente de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Y esto mismo resulta en nuestra vida, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando queremos establecer nuestros propios métodos y queremos hacer funcional nuestra vida sobre lo que nosotros creemos que es mejor y no sobre lo que Dios ha dicho, vamos a terminar cometiendo un fracaso sobre fracaso, desastre sobre desastre. Ese es el motivo del por qué muchos cristianos están incompletos, están frustrados. Ese es el motivo por el que muchos no quitan de su mente el pensamiento de es que todo me sale mal. ¿De qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve que yo esté buscando a Dios y que esté interesado en servirlo? Porque no se hacen las cosas correctamente. Y es entonces cuando dice la Biblia que el arca está a punto de caerse. Usa extiende su mano para sostenerla. ¿Y qué sucedió con este hombre? Cayó muerto, dice la Biblia. Cayó muerto. Fue un desastre total ese día por no hacer las cosas como Dios lo había establecido. ¿Y qué sucedió con David en ese momento? Él quedó totalmente frustrado. Él terminó frustrado, enojado, malhumorado, porque Dios había matado a Usa.
Y David decide esperar un tiempo para trasladar el arca de Dios. Y es cuando David le pregunta al Señor: ¿cómo le voy a hacer para hacer llegar tu casa, tu arca, a mi casa? ¿Cómo le voy a hacer? Y el arca permaneció durante 4 meses ahí, en ese espacio, en ese lugar, cerca de ahí. No se movió. Fue llevada a otra casa cerca de ahí, de ese lugar, hasta después volver a intentar llevarla a Jerusalén. Y David, con esto, él aprendió la importancia de acercarnos correctamente a Dios. Ahora, con el tiempo, este Salmo 15 se volvió un canto entonado al ir a Jerusalén cuando alguna de las fiestas judías estaba a punto de celebrarse. Eso se volvió una tradición y una costumbre entre el pueblo. Y ellos iban cantando este Salmo 15, entonándolo. ¿Por qué motivo? Porque la entonación de este Salmo 15 les recordaba aquella gran tragedia por no haberse acercado a Dios correctamente. Y también les recordaba la gran bendición que recibían de parte de Dios cuando ellos hacían las cosas en la manera como Dios lo indicaba. Y la oración de David debería ser también la nuestra, como lo leímos ahorita en el Salmo 51:10. Señor, crea en mí un corazón puro, un corazón limpio. La declaración de Jesús es una respuesta a esta pregunta de David. Bienaventurados son, ¿quiénes? Los de limpio corazón. David pregunta: ¿quién podrá acceder al tabernáculo de Dios? ¿Quién podrá subir al monte santo de Dios? Y en Mateo 5:8 Jesús da la respuesta. Bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Nota que todo se centraliza en nuestro corazón. Usa detuvo el arca cuando estuvo a punto de caer. Ahora, aunque su intervención pudo merecer un reconocimiento y algún premio, delante de Dios su corazón no era recto. Ahí es donde entró la confusión con David y con los hombres. Pero ¿cómo es posible que Usa, teniendo buenas intenciones de que el arca se colapsara, él la detuvo? ¿Por qué Dios permitió que muriera? Porque los hombres no veían lo que Dios veía. La percepción de los hombres era una. La percepción de Dios era más profunda con respecto a lo que sucedía en el corazón de este hombre. Lo cierto es que Usa tenía la visión de un Dios pequeño, un Dios que cabía en una caja solamente y que estaba contenido ahí. Un Dios que necesitaba ayuda para ser balanceado, para ser establecido. Usa no comprendía la magnitud de Dios. Por ese motivo, el corazón de Usa no estaba preparado para Dios. Él no podía acceder ante el Señor, por así decirlo. Entonces, vemos que este hombre no se purificó para encontrarse con lo sagrado. Él no ofreció sacrificios como arrepentimiento, como obediencia. Y ciertamente, la acción de Usa trajo resultados opuestos. ¿Por qué razón? Porque él murió aprendiendo. Yo creo que ninguno queremos esto para nuestras vidas. Ninguno queremos morir aprendiendo. Más bien queremos aprender para seguir viviendo, ¿cierto? El hacer las cosas correctamente para Dios. Pero lamentablemente cuando ya es demasiado tarde, es cuando queremos cambiar las cosas. Así que este salmo nos está hablando sobre parámetros divinos. No podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. Eso queda muy claro. Nosotros intentamos agradar a Dios según nuestros criterios distorsionados. Por ejemplo, medimos el fruto y la fidelidad en base al esfuerzo que estamos haciendo. Y muchas veces medimos nuestra espiritualidad sobre normas morales. Sobre normas morales. Uno de los peligros en los que podemos incurrir
es en interpretar este salmo como un decálogo solamente de valores éticos. Ahora, esta interpretación es realmente muy, pero muy superficial y ligera. Y pudiéramos caer en el error de interpretar que para tener acceso directo a la presencia de Dios, debo ser una persona con altos estándares morales. Decir, es que hay algunos que se justifican y dicen, es que yo no tomo, yo no fumo, yo no miento, yo no he engañado a mi esposa, yo no hago esto, yo no hago aquello, estándares morales. Pero eso es lo que Dios no evalúa respecto a nuestra vida. Él ve nuestro corazón. Él ve más allá de lo que los hombres pueden ver. Entonces, Dios no evalúa nuestros estándares morales para poder acceder a su presencia. O sea, la actitud o el comportamiento o la manifestación de Dios no es determinado por mi forma de ser o por mi modo de comportarme. Este salmo es más que una enseñanza ética, es más que una enseñanza moral, va más allá de una buena conducta. Si nosotros evaluamos, David está preguntando ¿quién? A modo poético nos está detallando el tipo de persona que está calificada para tener acceso a la casa de Dios. Este salmo no es un tratado sobre las normas morales que debemos cumplir para hacernos cristianos, sino que este salmo está enseñando sobre la forma en que debemos vivir por ser cristianos. Esto es lo que está plasmando aquí. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Lo que somos se vincula con nuestro corazón. Lo que hacemos se vincula con nuestra acción, con nuestra conducta. Entonces lo que trata aquí no es un aspecto de conducta, sino de lo que hay en nuestro corazón. Se lo voy a ilustrar de esta manera, hablando sobre el ser y el hacer. Yo puedo comprar un balón y no ser futbolista, ¿cierto? Puedo comprar un libro y no ser un lector, comprar un carro y no ser un conductor. Puedo comprar un instrumento y no ser músico. Puedo asistir a la iglesia y no ser cristiano. Ser y hacer, se marca una diferencia. Se marca una gran diferencia. Y por ejemplo, hablando sobre esto, al equipo del Real Madrid no le va a importar que yo haya comprado un balón, ¿verdad? No me van a contratar o me van a poner de delantero en su equipo porque compré un balón. Eso es irrelevante. Es irrelevante. Si yo quiero sacar mi licencia de manejo, no voy a ir ante Vialidad y le voy a decir, ya es que ya compré un carro. Pues sí, compró el carro, pero no sabe conducir. Usted no es conductor, pero tengo el carro. Y esta misma idea, aunque absurda, es la que a veces presentamos con Dios. Señor, me porto bien, tengo una buena conducta, soy honesto en mi trabajo, tengo ética, no miento, no robo, no traiciono. Sí, pero no eres cristiano, tu corazón no ha sido regenerado, tú no te has arrepentido de tus pecados. Eso es lo que marca la diferencia entre ser y hacer. Ahora, de los que estamos aquí, evaluemos realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Establecemos nuestra fe o nuestra vida cristiana sobre lo que hacemos y justificamos nuestra vida y decimos, es que yo hago esto y hago aquello. Mi modo de ser debe justificarme delante de Dios y esto debe darme acceso a su presencia. Y Dios te dice, el hecho de que tú te portes bien, el hecho de que tú hagas cosas bien, no significa que tú seas una persona nacida de nuevo. Es lo que les enseñamos a nuestros hijos inconscientemente. Hijo, si tú te portas bien, ¿qué le decimos? Obtendrás lo que quieres. Si tú haces esto, hijo, entonces yo te daré esto. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Los enseñamos a vincularse a una conducta moral y lo que finalmente ellos hacen, darle poca importancia a lo que está sucediendo en su corazón.
Porque el problema de su conducta reside ¿dónde? En su corazón. Y es lo que este Salmo 15 está instruyéndonos. No se trata de la formación de valores morales, sino está evidenciando la condición de nuestro corazón. Un ejemplo de esto lo encontramos en el joven rico, en Marcos capítulo 10, versos 17 al 22. Dice que cuando Jesús salía para retirarse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Le suena esa pregunta muy similar a la del Salmo 15? ¿Qué haré? Pregunta el joven rico, ¿qué haré? Y David, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién será aquel que podrá heredar la vida eterna? ¿Quién será aquel que podrá acceder a la presencia de Dios? Y este joven rico dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde: ¿tu conducta? ¿Cómo era la conducta de este joven? Era calificada. Su conducta era apropiada. Le dice: los mandamientos tú te los sabes. No eres ignorante respecto al tema. Los mandamientos son: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven interrumpe al Señor y dice: maestro, antes de que sigas, mira, te adelanto, todo esto yo lo hago. Todo esto yo lo he guardado desde que era muy joven. Entonces Jesús lo mira, dice la Biblia, lo mira con amor y le dice: una cosa te hace falta. Una cosa te hace falta. Que no tenía que ver con ética moral ni con valores. Le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes, dice, y me sigues. ¿Y qué sucedió con este joven? La demanda era muy alta. Él, afligido por esas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Al final de todo esto, vemos que Jesús evidenció que su problema no era lo que hacía, porque él guardaba toda la ley, sino su problema era lo que él era en sí, lo que había en su propio corazón. Su corazón tenía muchas desviaciones, tenía muchas curvas. Su corazón no era recto. ¿Por qué razón afirmo lo siguiente? ¿Por qué razón puedo decir con certeza que su corazón no estaba con rectitud? Porque no amaba a Dios por encima de sus posesiones. Y esto quedó evidenciado, plasmado ahí. Ciertamente, se jactaba de guardar toda la ley, pero había algo que estaba por encima de Dios en su corazón. Eran todas sus posesiones. Esto es lo que se manifiesta en esta historia. Ahora, ¿cuántos de nuestros esfuerzos, por ejemplo, tienen por meta el que labremos nuestro propio nombre? ¿Cuánto de lo que hacemos no tiene la motivación de mejorar, por ejemplo, nuestra autoestima, el conseguir el aplauso de la gente, buscar reconocimiento de los demás? Aquí es donde evaluamos nuestras motivaciones. Aquí es donde traemos en este momento las palabras que el Señor le dijo a Ageo en Ageo 1:6: siembran mucho, recogen poco, y dice: mediten bien en sus caminos. Reflexionen sobre sus caminos. Y en el Salmo 15 no se están evaluando esos valores morales, se está evaluando la condición del corazón de aquel que pueda entrar a la presencia de Dios, de aquel que pueda morar en el monte santo de Dios. Tiene que ver con el corazón. La diferencia está entre el ser y el hacer. Quien es apto a entrar a la casa de Dios no es el que hace, sino el que es. Por ejemplo, en la Casa Blanca de Washington, donde está el presidente de los Estados Unidos, hay cientos y miles de visitantes cada año, ¿cierto? Huéspedes, por así decirlo, que van, ingresan, toman fotografías, ven la arquitectura, se pasean entre los pasillos de la Casa Blanca, entre los jardines, admiran todo, pero así como entran, tienen que salir. Y de esos cientos y miles de visitantes cada año, realmente ¿cuántos
tienen acceso directo a la oficina oval donde está el presidente. Esto es lo que David está diciendo. ¿Quién podrá tener acceso directo a la casa de Dios? ¿Quién podrá tener ese acceso para estar cara a cara con Dios? Y por este motivo vemos cómo David afirma, y yo creo que esto fue algo que le daba vueltas en su cabeza continuamente: ¿quién es apto para entrar a tu casa, Señor? Sí, no es el que hace definitivamente, sino el que es. Jesús mismo enseñó, una persona buena, Lucas 6:45, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Ahora, todos estos señalamientos, esas conductas que habla el Salmo 15, ¿de dónde surgen? De un buen corazón. Ese es el énfasis que está poniendo ahí. Quien cumpla las especificaciones del Salmo 15 es porque almacena cosas buenas en su corazón, y esto es lo que sale. Y luego Jesús dice, una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Ahora déjeme afirmarle lo siguiente: puede haber conductas buenas que surgen de un corazón engañoso, un corazón malo. Ahorita tocaré ese punto. Y al final del versículo 45 de Lucas 6, Jesús dice, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En Mateo 12:34 se lee así: Jesús encara a los fariseos y les dice, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Conducta buena y un corazón malo. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Podríamos decirlo, ¿cómo pueden hacer cosas buenas siendo malos? Hay gente que así vive. Y luego dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el modo ser está relacionado con la condición del corazón. Es lo que surge de dentro hacia afuera. El ser debe anteceder al hacer. Primero somos para poder hacer con integridad. Y para Dios, pregunto, ¿para Dios qué será más importante en ese sentido, en este contexto? ¿El cómo somos o lo que hacemos? ¿El cómo somos o lo que hacemos? Ahora, no estoy desprestigiando ni restándole valor a nuestras buenas obras o a las cosas que hacemos, pero todo tiene un orden. El hacer tiene un valor, lo que hacemos es importante, siempre y cuando sea el resultado de la rectitud de nuestro corazón. Es lo que trata el Salmo 15. Precisamente de esto nos habla este Salmo, nos habla de los parámetros divinos. Para tener acceso directo a la presencia de Dios es imprescindible un estilo de vida que se amolde al carácter divino. Aquí es donde respondemos la pregunta de David: ¿quién accede a la presencia de Dios? Aquel que su estilo de vida se conforma al corazón de Dios, se amolda al protocolo de Dios. Hebreos 12:14 afirma que sin santidad nadie, ninguno, podrá ver a Dios. ¿Qué implica santidad? Implica la condición del corazón. No la ética moral solamente, no solo ética moral, no hablamos de valores morales. Santidad habla respecto a la condición de nuestro corazón. Y si no hay un corazón santo, si no hay un corazón recto, nadie podrá ver a Dios, no podrá acceder a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es el corazón? En el hebreo se utiliza la palabra leb, así L-E-B, esta palabra indica intelecto, habla de la conciencia, de la mente, hace referencia a lo más profundo y lo íntimo de una persona, hablando de sus pensamientos, hablando de sus sentimientos, de sus emociones. En pocas palabras, es el núcleo del yo. En el griego, para corazón se utiliza la palabra cardia, que significa estremecer o palpitar. Hace alusión al órgano físico, pero también es el centro, corazón es el centro de la personalidad del hombre. Es el asiento de toda actividad mental, moral y espiritual, que contiene elementos tanto racionales como emocionales. En el corazón residen nuestros sentimientos, residen nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro gozo, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro amor.
y también se define como el asiento del pensamiento, del entendimiento y de la voluntad del hombre. Y como nuestro Dios es omnisciente, dice la Biblia, Él discierne lo más profundo de nuestro propio corazón, que es donde surge nuestro pensamiento, nuestra intención, nuestra motivación, nuestra voluntad. Es donde tomamos las decisiones concernientes a su verdad, a la vida y a todo lo que nos rodea. Por eso el corazón es algo que Dios evalúa, es algo que solamente Él puede escudriñar, nadie más. En Marcos 7, 20 al 23, Jesús dijo lo siguiente: lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen ¿qué? Los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, engaños, sensualidad, envidia, dice, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y ¿qué? Contaminan al hombre. Entonces, si tu corazón está lleno de mentira, ¿qué vas a hablar? Mentira. Si tu corazón está lleno de verdad, vas a hablar verdad. Es a lo que está refiriéndose el Salmo 15. Si tu corazón está lleno de integridad, tú vas a actuar en conformidad a la voluntad de Dios siendo íntegro. Si en tu corazón tú hablas verdad, y luego dice el Salmo 15, pero hablas verdad de corazón, entonces eso es lo que se va a manifestar a tu vida. Si tú hablas verdad, no vas a calumniar en contra de tu prójimo, no le harás mal a tu amigo. Todo reside en el corazón. Si tu corazón está lleno de generosidad, entonces tú no vas a dudar en ayudar a quien lo necesita, no buscando el reconocimiento propio. Y este mismo principio lo encontramos en el Salmo 24, versículos 3 y 5. Este mismo principio que leemos en el Salmo 15, donde en el Salmo 24 el salmista pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Luego dice: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Entonces, ya para terminar, esta idea queda muy clara en las palabras de Dios a Samuel cuando él escogió a David para ser rey. Recordemos esa historia. ¿Cuál fue la instrucción básica que le dio al profeta? El Señor le dice a Samuel, Samuel se dejó impresionar por los otros hermanos de David. Y el Señor le dice a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Dios no mira, reitero esto, Él no mira lo que el hombre está mirando, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ¿qué hace? Mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Esto era lo fundamental para Dios a la hora de buscar al hombre idóneo para dirigir al pueblo. La base de esa estructura no era una moral, sino lo que sucedía en su corazón, la condición de su corazón. Y definitivamente para Dios era más importante el corazón antes que el talento, antes que el modo de ser de una persona. Para Dios había algo que evitar y había algo que buscar. Evitar lo externo, lo aparentemente importante para el hombre, y para Dios era más importante buscar lo que había dentro, es decir, lo que había en el corazón, que describe el ser de una persona. Eso es lo que ha sido para Dios más importante siempre. Jeremías 11:20 dice: Dios escudriña la mente y el corazón. Y a veces, como Samuel, nos enfocamos en lo que vemos solamente, en la apariencia externa. Y es ahí donde dedicamos mucho tiempo al hacer, pero Dios está más interesado en lo que somos, en nuestro corazón. El hacer sin el ser se podría traducir de esta manera: es un comportamiento honesto con una mala conciencia. Y Dios conoce la condición y el corazón de cada uno de nosotros. Esto es una postura divergente, es decir, creencias discordantes, cuando tenemos una buena conducta, pero un mal corazón. Es cuando decimos: me voy a portar bien para agradar a Dios. Jesús mismo dijo: lo que sale de dentro es lo que contamina al hombre. Una buena conducta, y ponga atención a esto,
una buena conducta que surge de un corazón impuro, queda contaminada, es impura, es sucia. Así lo dice Isaías 4:6. Todas nuestras buenas obras, llámese integridad, llámese honestidad, llámese las buenas virtudes del ser humano, todas las buenas obras del hombre son como trapos inmundos cuando hay un corazón inadecuado, incorrecto. Una buena acción puede ser una tentación, fíjese, escuche esto, una buena acción puede ser una tentación atractiva que extravíe nuestros corazones del auténtico sentido bíblico del ser, de lo que debemos ser. ¿Por qué razón? Porque halagan el ego con un sentido del hacer, nos jactamos de lo que logramos, nos jactamos de nuestra capacidad para lograr las cosas. Hay hombres que se jactan de su capacidad para mejorarse a sí mismos. Y eso se puede conocer como autojusticia, autorrealización, que deslumbra nuestro orgullo, que está habido de gloria y de autosuficiencia. Entonces, el corazón, dice la Biblia, el corazón que ama a Dios, ora a Dios, se goza en Dios, se vuelve a Dios, busca a Dios, confía en Dios, se rinde a Dios, sirve a Dios y lo hace con integridad. Deuteronomio 10:12 dice: y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Y dice, que temas, que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La pregunta de Moisés es una gran pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere que le rindamos una devoción con un corazón en rectitud, un corazón en rectitud. En resumen, Dios no está buscando que simplemente hagamos buenas obras o buenas cosas. Dios no está esperando que tú vengas y le digas: voy a ser bueno, voy a ser mejor, voy a ser íntegro, dejaré de mentir. Lo que Dios está hablándonos en esta tarde es lo siguiente. Lo que Dios está diciéndote es: no, lo que yo quiero es que seas sincero acerca de lo que eres, acerca de la condición de tu corazón. Esto es un llamado, el Salmo 15, es un llamado a vivir de acuerdo a los estándares de Dios. En resumen es eso. En esta vida solo se consigue agradando a Dios y viviendo de acuerdo a los parámetros de Dios. Escuche esta historia. En las criptas de la abadía de Westminster, eso en Inglaterra, se encontraron las siguientes palabras escritas en la tumba de un obispo anglicano que vivió durante el siglo XI. Y esas palabras las voy a citar textualmente. Dice: cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites y soñaba con cambiar al mundo. Al volverme más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que cambié mi visión y decidí que solamente cambiaría mi país. Pero después de un tiempo, esto también pareció imposible. Al llegar a mis últimos años, en un último intento desesperado, me contenté con cambiar nada más que a mi familia, los más allegados a mí. Pero he aquí que ninguno quiso acceder. Ahora, en mi lecho de muerte, me he dado cuenta de lo siguiente: si tan solo hubiera cambiado primero mi corazón, entonces, con mi ejemplo, habría cambiado primero a mi familia y después, con mi ánimo de mejorar las cosas, hubiera aportado algo para mejorar a mi país. Y dice, y quién sabe, a lo mejor hasta hubiera podido cambiar mi mundo. ¿Y todo dónde comienza? En el corazón. El hombre busca la felicidad por medio de cambiar cualquier cosa que no sea su propio corazón. Imagínense actualmente que tuviéramos políticos que buscaran ese cambio y esa transformación comenzando con sus propios corazones. Ahí reside el verdadero cambio. ¿De qué sirve de que un buen político quiera luchar en contra de la violencia o la corrupción o la deshonestidad
si no cambia su propio corazón. Una buena conducta con un mal corazón es igual a trapos sucios, dice la Biblia. Trapos de inmundicia. Y el Salmo 15, ¿a qué nos invita? Que si tú quieres hacer la diferencia en este mundo, toma responsabilidad sobre tu propio corazón. ¿Quién entonces entrará a la casa de Dios? ¿Quién es aquel que tendrá acceso a la presencia de Dios? Y aquí el salmista describe esas características que estaremos viéndolas una a una. ¿Quién es el que habla con la verdad? El que no calumnia, el que no hace mal al prójimo, el que no acepta información para desacreditar a otros, el que no aprueba el estilo de vida de aquellos que se apartan de Dios, el que mantiene sus promesas a pesar del daño que le puedan ocasionar, el que no es un usurero, el que no pervierte la justicia. Y David nos muestra el deseo de su corazón. Él quería morar en la casa de Dios, pero él sabía que la conformidad del hombre no se basaba en estándares morales, sino que era el resultado de una relación profunda e íntima con Dios. ¿Quién puede acceder a la casa de Dios? Quien tenga rectitud en su corazón. Aquí está la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos. Para Dios, ¿qué es más importante? ¿Lo que hacemos o lo que somos? Él evalúa nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias por